En el programa anterior descubrimos la historia de Eneas. Ese troyano que tuvo que abandonar su hogar, un hogar que estaba consumido por la guerra, una patria en llamas de la que tuvo que huir en busca de un nuevo hogar y cuya búsqueda le llevó a viajar por todo el Mediterráneo, visitando lugares como Sicilia, Cartago, incluso el inframundo, hasta que llegó al centro de la península itálica, arribó a la zona que hoy en día es el Lacio y comenzó a asentarse allí, estableciendo relaciones con los pueblos que habitaban la zona. Repasamos los conflictos que tuvo para asentarse en el territorio y finalizamos el relato con su muerte. Y en el programa de hoy seguiremos avanzando por la estirpe de Eneas hasta llegar a Rómulo y Remo. Una vez llegados a Rómulo y Remo echaremos el freno, porque me gustaría hablar en ese momento del origen de la ciudad de Roma. Pero antes de comenzar me gustaría mandar un saludo muy especial a un apasionado de la historia de Roma como yo, que nos ha dejado recientemente. Julián, este programa va en tu memoria. Estoy convencido de que me estás escuchando en la compañía de Augusto, de Tito Livio, de Cicerón, disfrutando de la compañía de los grandes personajes de la historia de Roma. Va por ti, Julián. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Tras la muerte de Eneas, Julo Ascanio, su hijo, decidió marcharse de la ciudad de Lavinium. Tenía en mente otros planes. Quería fundar otra ciudad, la ciudad de Alba Longa, donde continuaría la estirpe latina. Julo Ascanio fundó con éxito la ciudad de Alba Longa y durante 4 siglos sus descendientes reinaron. Por el trono pasaron Silvio, Eneas Silvio, Latino Silvio, Alba, Atis, Capis, Capeto Tiberino, que se ahogó en el río Álbula, río que cambió su nombre por Tíber en su honor. Reinó también Agripa, reinó Rómulo Silvio, reinó Aventino, que fue fulminado por un rayo y enterrado en el monte al que dio su nombre, y por último Proca, que tuvo 2 hijos, Númitor, el mayor y el primogénito, y Amulio. Apunta bien estos nombres porque van a ser muy importantes para nuestra historia. Tras la muerte de Proca, subió al trono Númitor, el hijo mayor, el primogénito, pero Amulio no aceptó el orden sucesorio y le arrebató por la fuerza el trono a su hermano. Amulio le robó el trono, lo desterró y a la hija de este, a Rea Silvia, le concedió el honor de hacerse virgen vestal. Profundizaremos más adelante en la institución de las vírgenes vestales, pero ahora baste con decir que una virgen vestal debía mantenerse, como su nombre indica, virgen durante todo su servicio. El plan de Amulio era muy sencillo: que la estirpe de Númitor acabara con Rea Silvia. Pero con lo que no contaba Amulio es con los dioses, con los deseos de los dioses. Y es que los dioses siempre estaban velando por el destino de los hijos de Eneas. Eneas era la primera pieza de un gran puzzle cuyo resultado final era Roma y su gloria. Rea Silvia debía concebir a los fundadores de Roma. Y con ese fin, una noche, mientras ella dormía, Marte, el dios de la guerra, se escabulló en sus aposentos, la violó y la dejó embarazada de los gemelos Rómulo y Remo. Esto a Amulio, por supuesto, no le hace ni pizca de gracia, y en cuanto se entera, ordena encarcelar a Rea Silvia y ejecutar a los gemelos, que son arrojados al Tíber para que mueran y no puedan reclamar su legítimo derecho al trono de Alba. El cesto que guarda a los niños, en lugar de seguir corriente abajo, llegó arrastrándose por la corriente a una zona pantanosa a los pies del monte Palatino.
lugar donde una loba, que acababa de parir a sus lobeznos, los recogió y los llevó a su cueva para amamantarlos. Esta loba es la famosa Luperca, que seguramente has visto representada miles de veces. Está presente por toda Roma, y seguro que te suena por la escultura que hay en los museos capitolinos. Si buscas loba Roma en Google es el primer resultado que te sale, seguro. Que por cierto, esta escultura es un bronce de la Edad Media. Después, un pastor llamado Faustulo recoge a los bebés y junto a su esposa, Aca Larentia, los cría como si fueran sus propios hijos. Los muchachos van creciendo y poco a poco se van convirtiendo en una especie de bandoleros de la zona. Se cuenta que tenían una banda a lo Curro Jiménez e iban haciendo sus cosillas, hasta que Remo un día cayó preso del rey Amulio en una emboscada. Es en ese momento cuando Faustulo revela a Rómulo su origen y con la ayuda de otros pastores van a rescatar a su hermano. Matan a Amulio y restituyen a Numitor, legítimo rey de Alba Longa, en el trono. Una vez completada la misión de restituir a su abuelo como legítimo rey de Alba, los gemelos empiezan a barruntar la idea de fundar una ciudad en el lugar donde fueron abandonados. Población había de sobra para que la nueva ciudad pudiera florecer sin ningún problema. Pero ambos hermanos tienen que afrontar una conversación incómoda. Rómulo, Remo, 2 personas, una ciudad, un trono. ¿Cómo decidir quién sería el nuevo rey? A suertes, a los chinos. No había ningún testigo que pudiera afirmar quién de los 2 gemelos nació primero, por ejemplo. Con lo que el derecho de primogenitura aquí no se podía aplicar. Hacía falta otra solución para poder decidir quién iba a ser el rey. Así que de mutuo acuerdo se decidió que fueran los dioses quienes decidieran quién reinaría en esa nueva ciudad. Y lo harían mediante el vuelo de los pájaros. El hermano que más buitres viera volar sería proclamado rey. Más adelante veremos que este sistema tiene su origen sobre todo en los etruscos, que eran muy aficionados a tomar augurios por el vuelo de los pájaros y leyendo entrañas de animales. Así que ni cortos ni perezosos, ambos gemelos se dirigen al Aventino con el fin de tomar los augurios, a ver qué dicen los dioses y qué dicen las aves. Primero, Remo, que ve 6 buitres. Bien, bien Remo, bien. Le felicitan sus partidarios, se abrazan, se dan golpes en el pecho. Pero que no canten victoria, porque ahora es el turno de Rómulo. Y empiezan a volar buitres ahí. Madre mía, la buitrada padre. 1, 2, 3. Ese era un poco tímido. 4. Pero, por Júpiter, ¿eso qué es? Sea lo que sea ese bicho, ha venido otro y se lo ha comido. Caras serias, tensión. 5, 6, el empate. Todos los buitres del Aventino han venido hoy. 7, 8, 9. Venga ahí, más buitres. Échale buitres ahí, échale. 10, otro, 11 y hasta 12. 12 buitres vio Rómulo, el doble de los que vio su hermano. El mensaje de los dioses estaba clarísimo. Rómulo tenía que ser el rey de la nueva ciudad. Rómulo fue proclamado rey, según el augurio de los dioses, y la nueva ciudad llevó su nombre, Roma. Los partidarios de Remo no aceptaron el resultado de los augurios y las cosas empezaron a calentarse. Al punto de llegar a las manos, hubo un momento en el cual Remo, movido por una ansia de burlarse de su hermano, desafiar a su hermano, dio un salto, cruzó las murallas de la nueva ciudad e invadió el perímetro sagrado que no debía ser cruzado. La respuesta de Rómulo fue brutal. Sin dudar ni por un segundo, asesinó a su propio hermano. Un acto terrible que a su vez era un mensaje para todo aquel que intentara desafiar a Rómulo. Cualquiera que osara traspasar las murallas de Roma encontraría la muerte. Nos cuenta la tradición que tras matar a Remo, Rómulo pronunció las siguientes palabras: «Así muera en adelante cualquier otro que franquee mis murallas».
Había un nuevo jugador en el barrio y no se dejaría amedrentar ante nada ni nadie. Y tras todas estas aventuras, llegamos por fin al 21 de abril del año 753 antes de nuestra era, día en el que, según la tradición, nace la ciudad eterna, nace Roma. Y hasta aquí el relato de la fundación de la ciudad de Roma. Esta versión que te he presentado es la versión más comúnmente extendida y aceptada entre el público actual e incluso entre los antiguos romanos, lo que no significa que no hubiera otras. Hay versiones que dicen que Remo vivió más años que Rómulo. Lo que vamos a hacer ahora es dejarle que siga fundando la ciudad, que siga haciendo sus cosas, y tú y yo nos vamos a embarcar en un viaje a través de la historia de Roma. Vamos a intentar descubrir el origen de la ciudad. ¿Es posible conocer el cómo y el cuándo se fundó la ciudad de Roma? Puede ser. ¿Estoy un poco loco? Pues sí, pero realmente estoy convencido de que la historia, igual que una casa que no puedes empezar por el tejado, no podemos contarla sin contar el origen y sin intentar profundizar al máximo posible. Así que abróchate las sandalias porque nos espera un viaje muy largo. A la hora de meternos en la historia de los primeros años de Roma, la evidencia más importante proviene de las fuentes literarias, libros escritos durante el periodo clásico y publicados en forma de manuscrito. El primer autor que escribió una historia de Roma desde su origen fue Quinto Fabio Pictor, un senador que vivió en la segunda mitad del siglo III a.C. y que escribió su obra en griego justo después de la Gran Guerra contra Aníbal. Por desgracia, de su obra no nos ha llegado nada, solo nos quedan citas de autores posteriores. Pero el nombre que seguro que estás esperando que salga en esta sección es, sin duda, Tito Livio. Tito Livio, que vivió en el siglo I a.C., contemporáneo de Augusto, es el más famoso, sin duda. Su historia de Roma desde la fundación constaba originalmente de 142 libros, de los cuales solo nos quedan 35, pero de esos 35, por suerte para nosotros ahora mismo, están incluidos los primeros 10, que abarcan desde el origen de la ciudad hasta el año 293 antes de nuestra era. En el primero de los libros nos habla sobre los reyes, en los siguientes 4 sobre la incipiente República Romana hasta el saqueo por parte de los galos en el 390, y en los 5 restantes desde el saqueo hasta la Tercera Guerra Samnita. No te preocupes si estos eventos no te suenan, porque llegaremos a ellos. Pero hay otro nombre, aparte de Tito Livio, que merece tener casi la misma consideración que él. Es la segunda fuente narrativa principal, y este no es otro que Dionisio de Halicarnaso. Contemporáneo de Tito, además, su obra más importante, la llamada Antigüedades Romanas, cubre desde los orígenes de la ciudad hasta el 264 a.C., hasta la Primera Guerra Púnica. Esta obra constaba de 20 libros, de los cuales, otra vez por desgracia, solo tenemos los primeros 11, y se remonta hasta el 443 a.C., y luego pues tenemos breves extractos del resto. Lo que hace importante a Dionisio es que se remonta más atrás en el tiempo que Tito. En el primero de sus libros nos habla sobre la prehistoria de Italia, los otros 3 sobre los reyes y los otros 8 sobre más o menos los primeros 70 años de la República. Ambos, tanto Tito como Dionisio, nos cuentan la misma historia, incluso coinciden en pequeños detalles, pero eso no significa que se copiaran entre ellos. Es más bien que usaron las mismas fuentes comunes, ya que no se ha podido demostrar con certeza que se conocieran o que incluso conocieran uno el trabajo del otro. Ambos constituyen las principales fuentes narrativas si queremos conocer los primeros años de Roma, pero no han sido los únicos autores que han escrito sobre ello. Aquí yo tenía
muchas páginas de documentación al respecto, pero voy a intentar hacerlo de la manera más liviana posible. Hasta ahora he hablado de Quinto Fabio Pictor como el primero, he hablado de Tito Livio como el más famoso y también he hablado de Dionisio de Halicarnaso. Pero también podemos hablar de Cicerón. En su obra De República encontramos información sobre los reyes y sobre la Primera República a mediados del siglo V. También podríamos hablar de Diodoro Sículo, de Dion Casio, por ejemplo, el único historiador de época imperial que se ha interesado por la historia de Roma de tal manera que intentó ir más allá de Tito Livio y formó su propio relato. Dion Casio, que a la vez de historiador fue político y militar, fue cónsul en el año 229 bajo el emperador Alejandro Severo, y en su historia de Roma, su historia romana, escrita en griego, abarcó casi 1000 años de historia, desde la fundación hasta la casualidad, su consulado en el 229. De su obra tan solo poseemos fragmentos, y también un resumen de un monje bizantino del siglo XII llamado Zonaras. Lo importante de Dion Casio es que parece haberse basado en fuentes republicanas y parece ser, en parte, independiente del trabajo de Tito y de Dionisio, ya que nos aporta detalles que no encontramos en ninguna de las obras de esos dos. En la obra de Estrabón también podemos encontrar información interesante sobre los primeros años de Roma, sobre el Lacio y sobre Etruria. Otro autor muy importante del que me gustaría hablar es de Plutarco y de su trabajo más conocido, Las vidas paralelas. En esta obra nos habla de algunos personajes que nos interesan para intentar desentrañar este misterio de los primeros años de Roma, y a través de él conocemos más cosas sobre Rómulo, sobre Numa, también nos habla de Pirro, de Coriolano. Sí que es cierto que se basó en Tito Livio y muy especialmente en Dionisio de Halicarnaso, pero nos da mucha información adicional que no tiene ninguno de los dos, sobre todo en lo referente a las vidas de Rómulo y de Numa. La vida de Pirro también es muy importante, ya que llena un vacío que había entre el año 293 y el 264, unos años de los que ni Tito ni Dionisio hablan. Tampoco puedo olvidarme de Polibio, un historiador griego que nos dio información valiosísima sobre los tratados entre Roma y Cartago, y nos habló de las guerras entre Roma y los galos. O de Tácito, que nos habló del origen de las instituciones arcaicas romanas. Las fuentes históricas nos proporcionan un marco narrativo muy claro y una cronología más o menos bien establecida. Podemos hacer una línea temporal e ir hilando, ir rellenando huecos para formar la historia de Roma, pero tampoco podemos engañarnos, el puzzle no está completo, porque aquí tenemos un problema. Con las fuentes escritas siempre tenemos un problema, y es la fiabilidad. Porque Dionisio de Halicarnaso o Tito Livio sí te hablan del origen de la ciudad, pero esta gente vivió siglos después de los eventos que describen. ¿Son realmente fiables estas fuentes? ¿De dónde han sacado esta información? ¿Y cuál es el objetivo de ese autor al contarnos las cosas de la manera en cómo nos las cuenta? Porque no hay que olvidar nunca que los relatos son subjetivos y el autor siempre tiene una intención. El objetivo de muchos de estos autores, sí, era glorificar Roma, glorificar a Augusto, el imperio, pero también hacerse más famoso que el anterior. Tito Livio, por ejemplo, fue un huracán, arrasó con los autores anteriores y su historia de Roma se convirtió en la historia oficial de Roma. Dionisio de Halicarnaso se mantuvo a flote ante el huracán Tito porque escribía en griego, y su público era aquel que jamás aprendió latín. Tito y Dionisio basaron su obra principalmente en el trabajo de historiadores anteriores, es lo que yo llamo la cadena del fusilamiento. Uno fusila al de atrás fusiló a otro, ese otro fusiló a otro, y así nos vamos remontando hasta el primero, hasta quizá Quinto Fabio Pictor, del cual todo el mundo se ha copiado. Y quizá de vez en cuando aparece alguien que aporta datos nuevos, que ha investigado en algún sitio, que ha encontrado un archivo, que tiene otras fuentes. Sobre la identidad de las fuentes de Tito Livio y de Dionisio de Halicarnaso se ha hablado mucho y se ha debatido mucho, pero es un tema en el cual yo no voy a profundizar porque daría para muchos programas y nos estaríamos desviando del asunto. Es posible que en algún momento durante la vida del podcast haga una sección con biografías y Tito Livio puede tener un programa perfectamente. Lo que sí sabemos es que para sus primeros libros por lo menos se basó en el trabajo de Valerio Antias y Licinio Macer, dos historiadores del siglo I, y de los cuales apenas sabemos nada, son nombres para nosotros. Lo que sucedió seguramente es que esa fama que adquirió Tito Livio borrara todo vestigio anterior, borrara de un plumazo toda la obra de los historiadores anteriores.
Nuestro carrusel de nombres podría seguir con, por ejemplo, Quinto Enio, que fue una gran influencia para Virgilio. Quinto Enio, que vivió entre el 239 a.C. y el 169, y que en su obra nos habla de la historia del pueblo romano, empezando desde que Eneas huye de Troya y va avanzando hasta llegar a su propia actualidad, hasta su tiempo. Quinto Enio es el primer gran poeta épico romano, pero por desgracia solo nos han llegado fragmentos de su obra. Es una auténtica pena que no tengamos todas estas obras, porque podríamos leer cosas maravillosas y cosas muy interesantes y aprender un montón de cosas. Porque sabemos que el trabajo de Enio fue extremadamente influyente en la configuración de la visión de los romanos de su propio pasado. No podía faltar en esta lista de nombres ilustres Marco Porcio Catón, el enemigo de todo lo que huela a helenismo, a griego, a influencias externas, el guardián de las esencias más rancias de la antigua república y además un ferviente defensor de que Cartago sea destruida. Se cuenta que durante las sesiones del Senado, e incluso fuera de las sesiones del Senado, siempre estaba con la misma cantinela. Cartago debía ser destruida. Yo me imagino esa sesión del Senado y cuando va a intervenir Catón, los murmullos, y me imagino en el momento de soltar su coletilla, todo el Senado al unísono repitiéndola con él. Podríamos estar ante el primer meme romano de la historia, sin duda. Este hombre fue el primero en escribir historia en prosa latina, y su obra que nos interesa es Orígenes, que contenía 7 libros. En el primero nos habla sobre el origen del pueblo romano, que no solo cubría los orígenes de la ciudad, sino también la edad de los reyes y la república primitiva, probablemente remontándose hasta el 450 a.C. Luego nos habla sobre los orígenes de las demás ciudades de Italia, y también nos habla sobre la Primera Guerra Púnica y describe la conquista del Mediterráneo por Roma, con una Italia ya unificada bajo dominio romano. De la obra de Catón sobreviven alrededor de unos 150 fragmentos, lo que convierte a sus orígenes en la obra más conocida de toda la historiografía republicana antes de la época de Julio César. Por último, me gustaría mencionar a Marco Terencio Varrón, una máquina de la escritura. Se dice que escribió 490 libros. De estos 490 libros conocemos el título de solo 55 y solo tenemos uno completo. Una obra que se llama De Rústica, en la que habla sobre agricultura. Del resto, o tenemos libros sueltos, como de su obra de lengua latina, o citas de otros autores. Varrón fue una fuente indispensable para todo aquel escritor posterior que quisiera adentrarse en el pasado romano, y sin ir más lejos, Virgilio utilizó mucha información de Varrón para su Eneida. Y Varrón es muy importante también porque fue él quien estableció la cronología romana que todos hemos estudiado. El año 753 de fundación de la ciudad, los primeros cónsules en el 509 y, por ejemplo, el saqueo de Roma por parte de los galos en el 390. Esta cronología nos la da Marco Terencio Varrón. Hemos hablado de autores que intentaron reconstruir la historia de Roma desde su fundación, desde su origen. Hemos hablado de Tito Livio, de Dionisio de Halicarnaso, hemos hablado de Dion Casio, hemos hablado de mucha gente, pero cuando hablamos de esta gente nos surge otra pregunta, porque estudiar historia es hacerse preguntas continuamente. ¿Esta gente de dónde sacaba esta información? ¿Cómo podía encontrar evidencias de lo que sucedió siglos antes de su existencia? Esta pregunta tiene 4 respuestas, que son las 4 fuentes de información principales. La primera fuente, información de otros historiadores. Otra gente escribió sobre los romanos y los romanos se hicieron eco. Por ejemplo, los griegos. El primer evento romano puesto por escrito por griegos, por escritores griegos, fue el saqueo de Roma a manos de los galos en el 390, mencionado por Teopompo, por Aristóteles y por Heráclides Póntico. Luego también tenemos las guerras pírricas, que fueron plasmadas en legajos por Jerónimo de Cardia y por Timeo de Tauromenio. Cuando Roma empezó a hacerse un nombre en el Mediterráneo, cuando Roma empezó a tener problemas con los demás pueblos, o cuando los demás pueblos empezaron a tener problemas con Roma, estos pueblos empezaron a escribir sobre ellos. Jerónimo de Cardia, por ejemplo, es una de las fuentes principales de Plutarco para su vida de Pirro, y Dionisio de Halicarnaso nos dice de él que fue el primer historiador griego en escribir la historia antigua de los romanos. La segunda fuente de información a la que podían recurrir los historiadores romanos eran los registros familiares.
Como veremos en futuros programas, la Roma republicana era una sociedad aristocrática donde el estatus dependía de una combinación de suerte al nacer y de logros en tu vida. Los nobles romanos buscaban justificar su dominio social y prevalecer en una constante lucha entre sus pares patricios, glorificando los logros de sus antepasados. En este escenario de competencia brutal entre familias por ver quién la tiene más grande, es inevitable que las grandes familias conservaran un registro de sus logros pasados y pasaran dicha información de generación en generación. Tampoco olvidemos que los primeros historiadores, otra vez casualmente, pertenecían a esta nobleza y obtuvieron información también a través de registros familiares suyos. Lo que no sabemos es cómo de fiable es esta información. Yo también me puedo inventar que un antepasado mío curó las hemorroides a Rómulo y me quedo tan ancho. Demuestra tú que no es verdad. A ver quién estaba ahí. Ah, amigo, ¿puedes negar que mi antepasado curó las hemorroides de Rómulo? No, ¿verdad? Pues ponlo, apúntalo ahí. Apúntalo. A finales de época republicana nos encontramos con casas de las nobilitas que tenían bustos de sus antepasados y que tenían murales con árboles genealógicos en los cuales se contaban los cargos y las glorias pasadas. Triunfos, por supuesto, cargados de invents, con el único objetivo de glorificar y exagerar las hazañas de sus antepasados. Lo que no podemos saber es si las familias tenían evidencias documentales para apoyar sus afirmaciones. Parece ser que estos relatos se fueron pasando oralmente desde el siglo IV, momento en el que la élite romana empezó a competir de una manera descarnada por ver quién era el mejor. La tercera fuente principal de información para los historiadores puede ser la tradición oral. Por ejemplo, las leyendas de los Horacios, las narraciones dramáticas de Coriolano, de Cincinato, toda la saga de cuentos que rodean el ascenso y la caída de los Tarquinios son leyendas anteriores a la literatura romana más antigua. Son historias de tradición oral. Pero que se haya transmitido oralmente no significa que sea falsa automáticamente. Simplemente no lo podemos saber. Asumes que puede que no sea verdad, pero asumes también que puede que haya algo de verdad en ese relato. Y la cuarta y última fuente son los documentos y los archivos antiguos. Por ejemplo, los fasti consulares. La lista consular que la mayoría de académicos acepta como auténtica, una lista que se remonta a comienzos de la República y que a modo de calendario anual tenemos el nombre de los magistrados anuales, los cónsules, enumerados al comienzo de cada año junto con otros asuntos de negocios públicos que se van repitiendo más o menos regularmente a lo largo de la historia de la República. Tenemos ahí escritos, pues, por ejemplo, fundación de colonias, operaciones militares, triunfos, tratados y alianzas con otras ciudades y pueblos, extensiones del territorio, concesiones de ciudadanía, construcciones de templos, obras públicas, legislación, plagas, sequías, muertes de personajes prominentes y, sobre todo, eventos de importancia religiosa, como por ejemplo eclipses. No olvidemos que los cónsules daban su nombre al año. Por ejemplo, para referirnos al 509 a.C., diríamos: siendo cónsules Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, se hizo esto y lo otro. Ya habrá tiempo de adentrarnos en el calendario romano, en los días fasti, en los días nefasti. No te preocupes, que profundizaré en ello con el máximo detalle que me sea posible. Pero podrían haber existido otros archivos documentales en la Roma republicana perfectamente. Por ejemplo, los colegios sacerdotales podrían haber mantenido sus propios registros. La plebe tenía su propio archivo en el templo de Ceres, y sabemos que los documentos estatales se guardaron en el Ararium del templo de Saturno y en otras partes, como en el Atrium Libertatis. Estos archivos analíticos que van desgranando año a año lo que sucede, solo están disponibles en periodo republicano. La narrativa de la época monárquica es de carácter bastante diferente y se basa en diferentes tipos de material, la mayoría oral y en gran parte legendario, así que todo lo que vaya a hablar durante este podcast, durante todos los programas sobre Eneas, sobre Rómulo, sobre los reyes, todo en su mayoría es legendario, por no decir prácticamente todo es legendario. Sin embargo, eso no significa que necesariamente toda la historia del periodo de la monarquía sea falsa. Como veremos, algunas de las leyendas parecen tener base objetiva y ciertos detalles, como los cimientos de los templos, son casi seguro genuinos. Además, la imagen general de Roma como una ciudad rica y poderosa bajo los reyes del siglo VI se puede confirmar por la evidencia arqueológica. También sabemos que la alfabetización en Roma se remonta al siglo VII a.C., y sabemos que el uso de la escritura se extendió a la esfera pública, y hubo documentos, tratados, leyes, dedicatorias e inscripciones de construcción que se registraron en piedra o bronce, y que algunos de estos sobrevivieron a la República tardía. De hecho, algunos de ellos todavía existen.
Los textos de leyes y tratados también sobrevivieron desde principios de la República, como el Tratado de Cartago o las 12 tablas. A modo de conclusión, podemos afirmar que las fuentes históricas contienen gran material auténtico sobre la historia arcaica de Roma antes de las guerras púnicas, pero que toda la información previa a la fundación de la ciudad es completamente legendaria. Es cuando nos adentramos en la época republicana, cuando poco a poco vamos sacándonos de encima lo mitológico y empezamos a encontrar mucha más documentación que da fuerza histórica al relato. Y una vez hemos hablado de todo esto, estamos preparados para profundizar un poco más en el origen de Roma. ¿Cuándo? ¿Cómo se formó? Son preguntas que empezaré a contestar en el siguiente programa, en el cual viajaremos a la Edad del Bronce y la Edad del Hierro de la península itálica y repasaremos todo lo sucedido antes de la formación de Roma. Pero antes de despedirme me gustaría agradecer la acogida que tuvo el primer programa. Los comentarios me hicieron muy feliz, me encantó que gustara el programa y esto me da ánimos para seguir haciendo más. Tenemos un largo camino por delante, hay margen de mejora siempre, este programa va a ir evolucionando, voy a ir implementando cambios, aunque ya aviso que la duración no va a cambiar mucho. En el primer programa fueron 29 minutos, en este me estoy yendo a un poco más de media hora y es una duración que puedo permitirme, porque tengo otras obligaciones que me impiden poder hacer podcast de varias horas, cosa que por otra parte me encantaría hacer. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del programa, déjame tu comentario si quieres agregar cualquier cosa. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter en @RomaAeternafm y nos escuchamos en el siguiente programa de Roma a Eterna.